En este video hablaremos sobre las normas APA séptima edición. Somos el grupo I de la materia de metodología de la investigación científica, el NRC 25530. Los integrantes de mi grupo, de mi persona, Sevillano Ariana, Teneguisna Joel, Toctahuano Kerly y Vinesa Esteban. Vamos a hablar sobre la escritura de números, escritura de mayúsculas, minúsculas, tablas y figuras, citas y referencias. El estilo de escrituras y números. Los números se pueden escribir tanto en palabras como en números como tal. En la escritura de palabras, los números se escriben del 0 al 9 y en la escritura de números, los números van del 10 en adelante. En la escritura de palabras tenemos el ejemplo que dice: la investigación se basa en 4 condiciones básicas y el 4 va en palabras como tal. Tenemos casos que se pueden usar siempre en los números con palabras, como una oración, un título, un encabezado que comiencen con el número para evitar comenzarla con el número. Como el ejemplo que dice, 20 personas se inscriben en una clase, pero 15 abandonaron. El número 20 siempre va a ir con palabras. Los números escritos en números, aquí tenemos un ejemplo que dice que la clínica contaba con 19 médicos especializados y el 19 va con números como tal. Y tenemos casos que siempre se usan números como son fracciones, unidades de medida, porcentajes, edades, fechas, años, etcétera. Y ahí podemos ver algunos ejemplos. Para la escritura de mayúsculas y minúsculas, tenemos que en las minúsculas se pueden utilizar palabras secundarias y palabras que son de 3 o menos en un título o encabezado, excepto la primera palabra de un título, eso es esencial, o subtítulo, o la palabra que va después de punto, guión o la puntuación. En conjunciones cortas, en artículos, preposiciones cortas, etc. En las mayúsculas, podemos escribir las mayúsculas en un título encabezado siempre y cuando sigamos estas condiciones. La primera palabra del título, incluso si se trata de una palabra como o a, que suele pasar, la primera palabra del subtítulo, la primera palabra después de los signos de puntuación, las palabras principales incluidas, las segundas palabras principales con guiones y todo, y las palabras que cumplan el contexto de lo que se pide. Hola, mi nombre es Jotel Guñá y en este momento les hablaré sobre las tablas y figuras dentro de las normas APA séptima edición. Todos sabemos que las tablas son elementos compuestos de columnas y filas donde presentamos números, textos o una combinación de ambos. En cambio, todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran como figuras en este estilo de normas APA, como por ejemplo ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagrama de flujo, dibujos, mapas, etc. Todo esto son consideradas como figuras. Hay que tener en cuenta que las tablas y figuras tienen la misma configuración en general. La estructura de las tablas está compuesto por número de tabla, que debe ir tabla número 1, tabla número 2, o así sucesivamente, dependiendo de las tablas que se esté utilizando dentro de nuestro documento. Este número de tabla debe ir en negrilla y no debe ir en cursiva. A continuación de esto tenemos el título de tabla. Este título de tabla debe ir en cursiva, manteniendo este orden que debe ser rápido, conciso, que especifique brevemente lo que se está visualizando en la tabla. A continuación de esto tenemos lo que es el encabezado y el cuerpo. Hay que recalcar que esto debe ir dependiendo a los datos que se estén manejando dentro de nuestro documento. A continuación de esto tenemos lo que es la nota de la tabla, que esa nota de tabla debe especificar ampliamente un poco más de lo que se está explicando en la tabla. Si es que estos datos o esta figura hemos obtenido de algún lugar, de alguna fuente web o de alguna otra investigación, tenemos que citarla de la misma manera. Las figuras dentro de las normas APA mantienen la misma configuración que el de las tablas, manteniendo lo que es el número de la figura, título de la figura, imagen y luego la nota. De la misma manera, si esta figura la hemos obtenido de alguna fuente web, debemos citarla de la misma manera en la parte de notas. Ahora hablemos sobre las citas con varios autores. Citas con dos autores. En este caso escribiremos siempre que citemos la obra el apellido de los dos autores. Primero el apellido del primer autor, seguido de una I, también conocida como ampersand. Luego de esto, el apellido del segundo autor, seguido de una coma y el año de publicación. Cita de 3 autores o más. A partir de 3 autores vamos siempre a abreviar utilizando la palabra et al, luego del nombre del primer autor.
a menos que hacerlo cree ambigüedad. Hay que recalcar que la palabra et al significa y demás. Poniendo en este ejemplo, suponiendo que los autores son Sánchez, Ferreira, Villa y López, colocamos el apellido del primer autor, que sería Sánchez, luego acompañado de et al, punto, y entre paréntesis el año de publicación, y se debería leer Sánchez y demás 2018. Soy Kerly Toctaguano y yo les voy a hablar sobre referencias con información incompleta. A veces al investigar nos encontramos con fuentes a las que les falta algún dato esencial para referencia en APA séptima edición. Sin autor, si no hay autor personal o corporativo, claro, utilizamos el título del trabajo en su lugar. Referencia: Manual del estilo de publicaciones en American Psychological Association séptima ed 2020. En cita ponemos entre paréntesis y con comillas Manual de estilo 2020. Sin fecha. Si la fecha de publicación no está disponible, utilizamos la abreviatura SF sin fecha. En referencia ponemos autor SF y el título de trabajo editorial. Cita: autor SF. Sin título. Es muy raro una fuente publicada carezca de título. Si esto ocurre, proporciona una descripción concisa del trabajo entre corchetes. Referencias: autor, año y entre corchetes. Descripción del documento. Por ejemplo, la carta editorial sobre la nueva política. El nombre de la publicación. Cita: autor y año entre paréntesis. Sin fuente de editorial o nombre de revista. Si falta la información sobre la fuente de publicación, simplemente omitimos esta parte. En referencias ponemos autor, A de año y título de trabajo, y en citas autor y año. Citas con múltiples fuentes. Cuando necesitamos respaldar una afirmación con ideas de varios autores en la misma parte del texto, podemos citarlo juntos dentro del mismo paréntesis. La clave está en el orden y la forma de presentarlos. En el mismo paréntesis incluimos todas las citas dentro de un solo paréntesis. Para ordenarlo alfabéticamente, los autores se ordenan por su apellido y en separación utilizamos un punto y coma para separar los diferentes autores y sus años de publicación. Ejemplo: varios estudios demuestran esta tendencia. Entre paréntesis, García, 2020, punto y coma, López y Pérez, 2018, punto y coma, Rodríguez et al, 2022, cerramos paréntesis. Hola, soy Esteban Minuesa y ahora vamos a ver referencias con respecto al autor. Estas referencias permiten dar crédito a las ideas de otros autores y evitar el plagio. Y a continuación te muestro los tipos más comunes. Se coloca el apellido del autor y el año de publicación, entre paréntesis, o se integra el autor en la oración. Como por ejemplo, la motivación es clave para el aprendizaje, entre paréntesis, Bandura, 1997. O puede ser, entre paréntesis, González y Pérez, 2019. Referencias con respecto a la fecha. Las referencias del autor, fecha, primer apellido del autor o autores, a continuación el año de publicación. Se envuelve solo el año, aunque las citas no tributen datos más concretos como el mes, el día. Para trabajos sin fecha, utilizamos la abreviatura de S.F. Unos ejemplos claros puede ser este: entre paréntesis 2018 o entre paréntesis 23 de mayo de 2018. Referencias con respecto a la fuente Facebook, entradas de X, anteriormente Twitter. Esto indica dónde se publicó la información, es decir, la plataforma o la red social utilizada. El medio de publicación también influye en cómo interpretamos la información. Una entrada informal en X no tiene el mismo peso que un comunicado oficial en el sitio de una institución. Puede ser como por ejemplo, la comunicación fue publicada directamente por el Ministerio de Salud, entre paréntesis, Ministerio de Salud, 2024. O también puede ser Ministerio de Salud, entre paréntesis, 2024, mayo 12. Recomendamos a la población mantener hidratada ante la ola de calor, entre corchetes, publicación en Facebook. Y en sí, punto, Facebook y el URL. Muchas gracias por su atención.